Bueno, creo que es un momento excelente para iniciar una nueva inversión profunda. Sin ninguna duda. Un placer estar aquí. A ver, bienvenidos, compañeros de aprendizaje. Quienes nos acompañáis hoy, mentes siempre dispuestas a cuestionar el status quo. Ya sabéis que nuestra misión en este espacio es decodificar la arquitectura invisible de las organizaciones. Ujú. La arquitectura real, la que no se ve a simple vista. Exacto. Hoy no nos vamos a quedar en la superficie. No va a haber discursos vacíos sobre lo bonito que es trabajar en equipo o la magia de la sinergia. Cero postureo corporativo, vamos. Eso es. Lo que vamos a poner sobre la mesa es una sesión de análisis técnico, te diría que casi quirúrgico, sobre la psicología del comportamiento corporativo. Vamos a desentrañar exactamente qué sucede en una empresa cuando nadie está mirando. Y fíjate que es un privilegio estar aquí para diseccionar un tema de esta magnitud, porque para establecer nuestra base de operaciones desde el primer segundo, la tesis central que vamos a manejar hoy rompe frontalmente con uno de los mitos más arraigados en el mundo empresarial. Y de los más perjudiciales, añadiría. Totalmente. Y la tesis es esta. La cultura no es el discurso corporativo. Ya. No es ese manual de valores perfectamente encuadernado que te entregan el primer día en recursos humanos. Ni la misión rimbombante impresa en vinilo en la pared de la recepción. Que suele estar llena de palabras como innovación e integridad. Tal cual. La cultura es pura y simplemente el comportamiento real que ocurre cuando desaparece la supervisión. Es la respuesta automática, el reflejo condicionado del sistema ante la presión, la ambigüedad o el conflicto abierto. A ver, es que esa definición cambia las reglas del juego por completo, Absolutamente. porque nos lleva a entender que la cultura es, en realidad, un sistema de incentivos implícitos. Y para entrar en materia, creo que debemos empezar por desmantelar la confusión más común que existe en los pasillos corporativos. La de confundir el clima con la cultura, imagino. Esa misma. Es muy habitual entrar a unas oficinas y ver mesas de ping-pong, puffs de colores. Grifos de cerveza artesanal. Exacto, en la cafetería. Y escuchar a los directivos presumir de la increíble cultura que han creado simplemente porque la gente sonríe los viernes por la tarde. Pues mira, esa es una trampa analítica de manual. Totalmente. La ciencia del comportamiento separa estos dos conceptos con una claridad absoluta. Si lo analizamos desde una perspectiva técnico-científica, el clima laboral es puramente un estado emocional. ¿Es volátil? Es volátil, es transitorio y está fuertemente influenciado por eventos recientes. Una fiesta de Navidad espectacular, un aguinaldo inesperado o un buen trimestre de ventas, pues disparan el clima positivo. Es como el tiempo meteorológico. Hoy hace sol, mañana llueve. Claro. La cultura, en cambio, es la geografía subyacente. Es un sistema de comportamiento estructural, definido por reglas implícitas que no cambian de la noche a la mañana, por mucho que cambie el humor en la oficina. Es que, siguiendo con esa analogía meteorológica, puedes tener un día soleado maravilloso, pero si has construido tu casa sobre un pantano, Los cimientos se van a hundir de todos modos. tal cual, un clima excelente, un ambiente de trabajo donde todos se llevan de maravilla y no hay conflictos aparentes, puede coexistir perfectamente con una cultura desastrosa donde nadie asume responsabilidades. Exacto. Y la realidad operativa es que el buen ambiente jamás, bajo ninguna circunstancia, compensa una mala estructura operativa o una ética deficiente. Simplemente no sobrevive sin coherencia a largo plazo. Completamente de acuerdo. Y esto nos lleva a una conclusión que, fíjate, a menudo incomoda bastante a la alta dirección. A ver, Y es que la intención de los líderes no importa en absoluto. esos cuecen los comités de dirección. Claro, porque lo que verdaderamente configura el ADN de una organización es la repetición conductual. Aquí entra de lleno la neurociencia de los incentivos. El comportamiento humano dentro de cualquier estructura jerárquica se moldea única y exclusivamente por aquello que se premia y se tolera. No por lo que se declara en las reuniones de planificación estratégica. Exactamente. Es que de nada sirve escribir somos un equipo solidario en el escaparate si luego el sistema de bonificaciones es 100% individual. Y premia al que pisa a sus compañeros para cerrar una venta. Eso es. Si en una organización se premian las ventas a cualquier costo, independientemente de la ética o del impacto en el cliente, el sistema automáticamente genera una cultura agresiva, mercenaria y sin control de calidad. Y por otro lado, si la dirección premia la lealtad ciega y el no cuestionar las órdenes por encima del pensamiento crítico, pues lo que florece es una cultura política llena de aduladores. Solo cuando se premian resultados medibles, objetivos y transparentes, surge una verdadera cultura meritocrática. Y ese mecanismo de recompensas, fíjate,
Nos proporciona un indicador sumamente sofisticado para auditar la salud real de una empresa, ¿Cuáles? la tolerancia al error. Importantísimo. La forma en que una organización gestiona el fallo revela su verdadera arquitectura moral. Podemos identificar 3 modelos de reacción fundamentales frente al error. El primero es la cultura punitiva. La del castigo. Exacto. En este entorno, equivocarse es sinónimo de castigo severo o humillación pública. Esto desencadena una respuesta biológica de supervivencia en la plantilla, que es el miedo. Y el miedo genera, como consecuencia directa, el ocultamiento sistemático de los problemas hasta que es demasiado tarde. Claro, es el clásico escenario donde un programador junior detecta un fallo crítico en el código un día antes del lanzamiento, pero calcula que el riesgo de avisar a su jefe, que tiene fama de matar al mensajero, Es mayor que el riesgo de que el sistema colapse mañana. así que guarda silencio. Lógico. Y en el extremo opuesto a esa cultura del miedo, tenemos el segundo modelo, que es la cultura permisiva. Aquí el error no se castiga. De hecho, se ignora o se justifica constantemente para evitar incomodidades. Es el departamento donde el informe mensual siempre llega mal y tarde. Sí, pero como nadie quiere un conflicto, se celebra con tarta los viernes para mantener el buen clima. Madre mía, el caldo de cultivo perfecto para la mediocridad absoluta. Y es ahí donde entra el tercer modelo, el objetivo al que toda estructura de alto rendimiento debe aspirar, la cultura madura de aprendizaje. Vale. En este ecosistema, el error no se niega, no se esconde bajo la alfombra por miedo, ni se celebra con indiferencia. Se disecciona, Se convierte en un dato clínico. eso es, en un engranaje esencial de un sistema de mejora continua. Se separa el error del individuo y se analiza el proceso que lo permitió. Y ese nivel de madurez es fascinante. Porque, a ver, al final del día todo es relativamente fácil cuando hay viento a favor. Claro, en las vacas gordas todo el mundo es bueno. Exacto. Pero la verdadera naturaleza de este sistema operativo no se revela en los años de bonanza económica. Se revela bajo presión extrema. Cuando las ventas caen en picado un trimestre, cuando un competidor disruptivo amenaza la cuota de mercado, o cuando el flujo de caja obliga a tomar decisiones drásticas. Ese es el test de estrés definitivo. El que hace caer todas las máscaras corporativas. Así es. Es en plena crisis cuando descubrimos si el equipo realmente coopera para salvar el barco o si los departamentos empiezan a competir internamente A retener recursos. y a señalarse con el dedo. Y esta resistencia bajo presión está íntimamente conectada con la velocidad organizacional. Ojo que la velocidad no es ir con prisa. No, para nada. Es la ausencia de fricción en la toma de decisiones. Las empresas con una cultura madura deciden rápido porque confían en el criterio de sus mandos intermedios. Tienen una claridad absoluta de cuáles son los límites de su autonomía. Mientras que las culturas débiles, que son presas de la duda y de ese miedo al error punitivo del que hablábamos antes, lo escalan absolutamente todo. Todo tiene que subir al comité. Viven en un estado de parálisis por análisis, donde la aprobación de un presupuesto mínimo o el lanzamiento de una campaña de marketing requiere pasar por 5 comités y recoger 12 firmas. Es que la ambigüedad es el mayor destructor de la velocidad. Cuando en una empresa todo es negociable y todo depende de quién lo pida o en qué momento del mes estemos, nada es sólido. Se necesitan líneas rojas inamovibles. Absolutamente. Un protocolo claro sobre qué comportamientos son inaceptables es el mejor antídoto contra la parálisis corporativa. Y para que esos protocolos funcionen, debemos hablar del ecosistema humano, de las piezas que componen este motor. Cada proceso de contratación es, en sí mismo, un acto de diseño cultural. Muy cierto. Cada persona que entra por la puerta de la oficina no es un ente neutral. O bien refuerza el estándar existente, o bien lo diluye. Y ahí hay un peligro inmenso, que vemos repetido en innumerables startups y en grandes corporaciones también, y es priorizar exclusivamente la competencia técnica, ignorando por completo la alineación cultural. El arquetipo del genio tóxico. Puedes contratar al ingeniero de software más brillante de su generación o al director comercial con la agenda de contactos más envidiable del país. Pero si su método de trabajo se basa en el desprecio a los compañeros, el secuestro de información o la agresividad, Ese talento no encaja en la arquitectura conductual. para nada. A la larga, el daño que hace a la cohesión del equipo y a la retención de otros talentos es infinitamente mayor que los beneficios técnicos que aporta. Termina fragmentando el sistema desde adentro. Y ese concepto de fragmentación nos lleva a un principio clave, que es la coherencia transversal.
Las organizaciones son ecosistemas interconectados, no feudos independientes. Efectivamente. Es matemáticamente insostenible que el departamento comercial tenga una subcultura que premia la agresividad y el cierre de contratos haciendo promesas irreales, mientras que operaciones exige prudencia absoluta para garantizar la calidad. Y finanzas impone un control de gasto draconiano. Es como intentar conducir un coche donde la rueda izquierda quiere ir a 100 km por hora La derecha está frenando en seco. y el motor intenta ir marcha atrás. Esa falta de coherencia transversal no solo genera ineficiencia, destroza el motor de la empresa. Crea una fricción permanente. Claro, agotan los empleados porque sienten que las reglas cambian dependiendo de con quién hablen en el pasillo. Y para entender cómo operan realmente esos pasillos, hay que introducir un concepto de psicología organizacional brillante. Cuéntame. El poder informal. Si miramos un organigrama tradicional, vemos cajas y líneas ordenadas jerárquicamente, pero la realidad humana es mucho más compleja. Existen líderes de opinión, veteranos con memoria institucional o referentes técnicos a los que el resto de la plantilla acude realmente cuando hay una crisis o una duda ética. Ya. El director puede dar una orden, pero si Paco, el contable que lleva 20 años en la empresa, ¿Nuestro querido Paco? si Paco levanta una ceja y dice que ese nuevo sistema no va a funcionar, la implementación fracasa. Porque Paco tiene el poder informal. Exacto. Y una cultura madura es aquella que mapea, reconoce e integra estos nodos de influencia en su estrategia de cambio. Si la alta dirección decide encerrarse en su torre de marfil e ignorar a estos referentes informales, o peor aún, intenta silenciarlos por decreto, Lo que consigue es dar origen a subculturas paralelas, grupos que operan en las sombras. con sus propias reglas de lealtad y a menudo saboteando pasivamente los objetivos oficiales. El coste de permitir que proliferen esas subculturas es altísimo en el día a día. Ya lo creo. Cuando la cultura oficial es débil o incoherente, el vacío lo llena inmediatamente la política interna. Empezamos a observar retención deliberada de información para asegurar posiciones de poder. Microalianzas entre departamentos para perjudicar a terceros. Y un ambiente donde cada correo electrónico se copia a 10 personas diferentes solo para cubrirse las espaldas. El famoso copiar a todo el mundo por si acaso. Imagina la carga cognitiva que supone eso para un empleado. Gastar el 50% de tu energía mental cada día en descifrar dobles intenciones. En protegerte de posibles ataques internos. ¿Cuál? Brutal. Brutal. Y el único antídoto real que desactiva este juego de tronos de oficina es una transparencia radical. Cuando la información fluye abierta y objetivamente, las agendas ocultas pierden su poder. Y esa transparencia fomenta algo que marca la frontera entre el éxito sostenido y el fracaso. El paso de la cultura de excusa a la cultura de responsabilidad. Qué interesante. En un entorno de excusas, la narrativa ante un trimestre malo siempre apunta hacia afuera. La culpa es de la inflación, De que el cliente no entiende nuestro producto disruptivo. o de la competencia desleal, o del proveedor que falló. La dirección se convierte en una víctima de las circunstancias. Pero en una cultura de responsabilidad, el paradigma se invierte por completo. Ante el mismo trimestre malo, el equipo se encierra en una sala y las preguntas son radicalmente distintas. Se preguntan, ¿qué parte de nuestro proceso falló? ¿Qué variables que sí estaban bajo nuestro control gestionamos mal? Exacto. ¿Cómo podemos ajustar nuestra previsión la próxima vez? Esa interiorización del control es el verdadero motor de la resiliencia empresarial. Y, fíjate, este no es un debate filosófico o puramente humanista. No. Tiene un impacto financiero directo y cuantificable. Existe una tendencia muy peligrosa a clasificar la cultura como un tema de recursos humanos, como algo blando y secundario. Pero la indisciplina cultural erosiona el margen de beneficio de forma silenciosa e implacable. Dispara los costes de contratación por la alta rotación de quienes huyen de la toxicidad. Desploma la productividad por la burocracia defensiva. Es que una cultura de excelencia es un escudo protector para la rentabilidad estructural del negocio. Totalmente. Un competidor con suficiente capital puede comprar la misma tecnología que utilizas. Puede copiar tu lista de precios. Puede replicar tu estrategia de marketing punto por punto e incluso intentar fichar a algunos de tus directivos. Pero una cultura profunda, esa mentalidad colectiva de rigor, ese ritmo de ejecución casi instintivo, esa obsesión por el estándar elevado que comparten desde el becario hasta el presidente, Eso es incompilable. Es la máxima ventaja competitiva porque es acumulativa y requiere años de coherencia para ser forjada. lo cual nos coloca frente al desafío final y más práctico de nuestra inmersión de hoy. Vamos a ello. Si la cultura no es algo que se decrete mágicamente, ¿cómo la estructuramos de manera intencional?
especialmente cuando una empresa experimenta un crecimiento acelerado, abriendo nuevas sedes y sumando capas jerárquicas, que es el momento en el que la visión original de los fundadores corre el mayor riesgo de diluirse. Afortunadamente no hay que reinventar la rueda. Existe un manual de arquitectura cultural compuesto por 5 pasos muy concretos, lejos de las abstracciones. Quienes lideran equipos deberían tener este mapa de ruta grabado a fuego. A ver, El primer paso ineludible es definir principios operativos, no valores aspiracionales. basta de palabras vacías como innovación o integridad, que cada uno interpreta como quiere. Exacto. Hay que establecer reglas claras de cómo operamos aquí. Y eso nos lleva directamente al segundo paso, que es traducir esos principios en comportamientos observables y auditables. Ponme un ejemplo. Si el principio fundacional es el respeto por el tiempo del equipo, el comportamiento observable podría ser que las reuniones sin una agenda previa distribuida 24 horas antes se cancelan automáticamente sin penalización. Tiene que ser una acción concreta, que cualquiera pueda ver y medir, eliminando la subjetividad. Tal cual. El tercer paso es alinear los incentivos con esos comportamientos. Si queremos que esa maquinaria funcione sola, el comportamiento deseado tiene que estar atado directamente a lo que le importa a la gente. Las evaluaciones de desempeño, las bonificaciones económicas. Las promociones a puestos de liderazgo y el reconocimiento público. Y aquí llegamos al cuarto paso, que es con absoluta certeza la prueba de fuego que la mayoría de los comités de dirección no logran superar. Tomar decisiones coherentes. Incluso cuando tienen un coste financiero doloroso a corto plazo. Es el clásico dilema del talento tóxico. Supongamos que tienes a un director de ventas que genera el 40% de la facturación anual de toda la compañía. Un peso pesado. Sí, pero constantemente humilla a su equipo, ignora los protocolos de cumplimiento y mente a otras divisiones. El momento de la verdad en la sala de juntas. Exacto. Si la dirección mira hacia otro lado, hace una excepción y mantiene ese individuo porque los números mandan, el mensaje cultural enviado a toda la organización es devastador. ¿Los principios éticos son solo sugerencias que se pueden ignorar si traes suficiente dinero a la caja? La cultura real se forja en el dolor de despedir a esa estrella tóxica para proteger el sistema. Las decisiones difíciles definen la cultura. Las declaraciones fáciles la destruyen. Es un precio alto, pero es el seguro de vida de la empresa a largo plazo. Sin duda. Y finalmente, el quinto paso de este manual es medir sistemáticamente los comportamientos, no solo los resultados finales. Llegar a la meta de facturación es importante, pero el cómo se ha llegado allí debe ser evaluado con el mismo rigor metodológico. ¿Se llegó innovando y colaborando o quemando a la mitad de la plantilla en el proceso? Exacto. Y todo este armazón de 5 pasos se sostiene sobre un pilar fundamental: el ejemplo silencioso. Fundamental. El comportamiento del líder en los momentos de máxima tensión es el referente moral definitivo del grupo. Es la señal cultural implícita más potente que existe. Un equipo directivo puede invertir 3 años de esfuerzo titánico diseñando procesos, alineando incentivos y predicando una cultura de transparencia y calma analítica. Una sola explosión de ira irracional en una reunión buscando un chivo expiatorio para ocultar un error propio. Hace saltar por los aires todo el trabajo previo en cuestión de segundos. La memoria colectiva de los equipos tiene una precisión fotográfica para la incoherencia de sus líderes. Es una responsabilidad monumental, desde luego. Para ir sintetizando este extenso recorrido analítico, nos queda una certeza muy clara. Una cultura madura, una vez construida con intención, disciplina y coherencia, desarrolla un sistema inmunológico propio. Se defiende sola. No necesita procesos de microgestión ni jefes vigilando quién entra a qué hora por la puerta. Las señales de madurez son inconfundibles en los datos operativos. Hay una retención orgánica del talento porque la gente quiere pertenecer a ese sistema. Los equipos operan con un alto grado de autonomía responsable. Los conflictos, que siempre van a existir, se resuelven de manera estructural, atacando el problema y no a la persona. Pero la métrica definitiva es que los estándares de calidad y ética son defendidos ferozmente por el colectivo, por los propios compañeros, antes incluso de que intervenga la gerencia. Exacto. Para encapsular todo el peso técnico de lo que hemos desgranado hoy, creo que nada supera la precisión de nuestra tesis inicial. Sirve como un filtro a través del cual cualquier líder puede autoevaluarse hoy mismo. Te escuchamos. La cultura es, pura y simplemente, el sistema de decisiones que sigue operando cuando la autoridad desaparece de la habitación. Una definición que no deja espacio para las excusas. Ha sido una sesión de análisis técnico verdaderamente reveladora, que pone sobre la mesa el inmenso reto de construir organizaciones no solo rentables, sino conductualmente sanas y coherentes. Ha sido un verdadero placer.
Agradecemos profundamente el tiempo, el intelecto y el nivel de atención de todas las mentes inquietas que nos habéis acompañado en esta tarea de decodificar la arquitectura del comportamiento corporativo. Gracias a todos. Pero antes de dar por finalizada esta sesión, es imprescindible dejar un pensamiento provocativo, algo para que sigáis analizando por vuestra cuenta. Imaginad que mañana surge una crisis imprevista en vuestra organización, un problema crítico, y toda la línea directiva queda absolutamente incomunicada durante 48 horas. Basado estrictamente en los incentivos que habéis creado silenciosamente hasta hoy, ¿qué decidiría realmente vuestro equipo? Esa respuesta que acabáis de pensar, con sus luces y sus sombras, esa es vuestra verdadera cultura actual. Hasta la próxima inmersión.